todo. Estamos. Bueno, por la duda, para que esté viendo en el futuro. ¿Estás grabando? Sí, sí. En un futuro. Bueno, mi nombre es Pablo Marinosi, soy ingeniero de sistemas de la UTN FRN. Y básicamente hoy lo que vamos a hacer es como hacer un resumen de este libro que se llama Enfoques Sistemáticos para una revisión bibliográfica exitosa, españolizada. Básicamente estos son los autores, y la idea es como resumir todas las técnicas que propone de sistematización y como seguir un framework y tratar de que esto sea lo más transparente posible, siempre tratando de que el lector sea consciente de todos los pasos que se hicieron en la revisión y pueda confiar plenamente en que el proceso no ha sido sesgado por lo que piensa el revisor, sino que si lo hace cualquier persona en cualquier otro momento va a llegar a las mismas conclusiones de la revisión. Entonces, básicamente, eso es lo que intentamos hacer al aplicar los enfoques sistemáticos. ¿Calmados? Sí. Bien. Para arrancar, ¿qué es una revisión bibliográfica o literatura? Arlene Fink, que es otra autora que escribió este libro que es previo al que les voy a resumir hoy, lo define como un método sistemático, explícito y reproducible. Bueno, vemos que la definición de sistemático, o sea, la palabra sistemático ya estaba en la definición misma de lo que es la revisión bibliográfica, pero se ha convertido en un método tan, digamos, artesanal, que es como que hay que hacer hincapié en que esta revisión, que debería ser sistemática, está siendo sistemática. Así que es una característica deseada por todos los lectores, pero que pocas veces se lleva a cabo. Tiene que ser explícito en cuanto a los métodos que hago que llevo adelante para obtener esta revisión. Esto tratando de obtener transparencia, ¿sí? Es decir, que el usuario, el lector en este caso, sepa todos los pasos que seguiste para dejar de lado lo que dije del sesgo, del bias. Y por último, que sea reproducible, está muy relacionado con lo anterior. Si yo anoto todo lo que hice, de tal manera que cualquier persona en un tiempo posterior pueda hacer lo mismo y obtener los mismos resultados, más allá de los estudios nuevos que puedan haber llegado a eso. Y después se hace para identificar, evaluar y sintetizar el cuerpo de información. Esto ya vamos a ver después que en realidad hay más etapas, pero básicamente es lo que tiene que hacer una revisión. Palabras claras. Identificar, que quizás es la parte más importante del proceso, es decir, de todo este mar de información al que tenemos acceso, qué es lo que yo tengo que saber, qué es lo que me importa, qué es relevante para lo que yo quiero hacer. Y vamos a ver varias técnicas para tratar de que no se nos escape nada y tratar de encontrar el menor ruido posible. Evaluar, porque no tengo que confiar ciegamente en lo que leo, ¿sí? Más cuando esas cosas son contradictorias. En un lado salió súper bien una intervención y en el otro lado salió mal, y el hecho de evaluar cómo se llevó adelante los distintos estudios nos permite también encontrar por qué esos resultados son contradictorios, e incluso si tengo que confiar en resultados súper buenos que se obtuvieron en algunos estudios, o tengo que descartar todo por un error, por un estudio que muestra resultados desastrosos. Para poner en contexto qué tanto afecta un estudio en particular a todo el resultado de la revisión. Y por último, sintetizar, porque básicamente estoy haciendo la revisión para no tener que leer todo yo también. Es como, bueno, después de analizar todo esto, lo que te tiene que quedar en claro son estos tres pasos, ¿sí? Que es como la información que yo puedo sacar de toda la revisión que hice. Y después, bueno, producido por investigadores, académicos y por profesionales. Tiene varios propósitos prácticos, que me deben haber escapado algunos mientras hablaba recién, pero bueno, esto ya lo expliqué. Colocar cada trabajo en el contexto de cómo contribuye a la comprensión del tema. Es evaluar la calidad y ver si esto afecta demasiado o no, dependiendo de cómo se ha hecho el estudio. Esta es muy importante, arrojar luces sobre los huecos en investigaciones anteriores.
Si yo necesito saber sobre qué va a ser mi investigación, puedo llevar adelante una revisión de mapeo, que se llama, que lo que hace es ver todo lo que se ha escrito hasta ahora y dónde está el hueco de lo que nadie se ha atrevido a investigar o no se ha hecho. Y quizás agarrar por ahí. Eso vamos a ver que es un propósito muy grande, sobre todo para cuando lo usamos con propósitos de llegar a una tesis. Esto más o menos lo expliqué, resolver conflictos entre estudios previos. ¿Por qué están diciendo cosas distintas sobre una misma intervención? Y bueno, porque hubo factores dentro del estudio, ya sea el diseño del estudio o cómo se lleva a cabo, que produjeron esos errores, o quizás el método de intervención de por sí no es generalizable. Hay que llegar a una conclusión con respecto. Y evitar que se duplique el esfuerzo innecesariamente. Si yo llevé a cabo una revisión sistemática, el lector debería ahorrarse ese trabajo porque está seguro de que yo lo hice siguiendo todos los métodos y que no hay ninguna influencia de mi parte para que él crea. Es simplemente llegar al mismo resultado que hubiera tenido él. Todo eso se logra siendo sistemático y documentando todo lo que vamos a ver. Y bueno, señalar el camino, que tiene mucho que ver con los... Bien. Generalmente una revisión se lleva a cabo en 3 contextos distintos y en cada uno de ellos tenemos que tener en cuenta como diferentes restricciones a la hora de hacerlo. Primero, como componente de una tesis, las revisiones bibliográficas se hacen al principio de la tesis para entender todo lo que hay sobre un tema particular y para demostrarle al director o al evaluador de que uno se ha sumergido en el tema y que sabe de lo que está hablando como para tratar de proponer un aporte. Y al mismo tiempo asegurarse de que nadie ha propuesto lo mismo y ya lo hizo. Entonces, ahí nuestro foco de atención está más en probar que hemos hecho la revisión que no tener algo de eso. Hay que ponerle mucho foco en que el que lea la revisión esté convencido de que la hicimos y que nos sumergimos en el tema. Después, la revisión puede ser una publicación científica de por sí. Yo puedo hacer una revisión de la literatura para publicarla en un journal o en un congreso, donde sea. Y ahí el único reto es toda la información que yo obtuve, adaptarla a las limitaciones impuestas por el journal. Y por último, también puede ser como un reporte de una investigación que me han encargado una empresa o una consultoría. La empresa está interesada en saber más sobre un tema particular, entonces contratan un conjunto de investigadores que van a hacer una revisión para obtener una síntesis de cómo está el estado del arte de eso ahora y qué tan aplicable es al negocio. En este caso, lo más importante es la parte de la planificación, podemos hablar después, porque como todo lo va a dar la empresa, a diferencia de la publicación, en donde a mí me pagan por el resultado nomás, y yo me puedo tomar el tiempo que quiera, lo hago yo, acá cada hora me lo van a pagar y cada cosa que yo haga me la van a pagar. Entonces, primero hacer toda una planificación para que ellos me aprueben por dónde ir y por dónde no, me aprueben el presupuesto y todo, y después hacerla en el tiempo que yo propuse. Entonces son como distintos problemas de una misma acción. Bien, terminada esa introducción, digamos, pasamos a lo que es un enfoque sistemático. Básicamente están todos de acuerdo en que estas revisiones deberían ser, ¿sí? Pero ¿por qué? Vamos a ver por qué un enfoque tradicional, cuáles eran los problemas del enfoque tradicional. Básicamente era la presencia oculta de sesgos, es decir, yo al hacer esta revisión, probablemente, quizás sin querer, quizás queriendo, estaba muy sesgada tanto en la selección de los artículos o en el análisis que yo hice o en las conclusiones que yo saqué. Al hacerlo sistemático y al exponer cada una de las cosas que voy haciendo, aseguro que traté de minimizarlos. O sea, no van a desaparecer, pero por lo menos van a estar lo mínimo posible. Y esto de que es un cambio en el concepto de que antes había una falta de rendición de cuentas al lector. Es como que yo lo hacía para informarme yo, pero al final la revisión está hecha para que cualquiera que la lea se informe de lo mismo, entonces al hacerla auditable, al hacerla
reproducible, el lector se asegura de que revise bien. Y por último vamos a ver que está el framework Salsa. Está el framework Salsa que sirve para definir bien cuáles son las 4 etapas que va a tener toda la investigación. Es Salsa por Search, Appraisal es la A y la L, Síntesis y Análisis, igual. Sería búsqueda, evaluación, síntesis y análisis. Son las 4 etapas que tiene toda la revisión bibliográfica y que la clasificación entre los distintos tipos de revisión en realidad está dada por en qué grado yo hago cada. ¿Sí? La evaluación en sí es la que más cambia, quizás en una investigación, en una revisión de mapeo, no voy a hacer tanta evaluación como en una revisión sistemática. Ya vamos a ver. Entonces, los 3 beneficios de ser sistemático van a ser la claridad, a la hora de que el lector entienda todo lo que yo le voy a decir, la validez, de que asegurarme de que no hay ningún sesgo y de que es válido lo que yo estoy diciendo como conclusión, y la auditabilidad para saber que lo que yo hice quedó complejo, que lo que yo hice está bien y que lo puede revisar cualquiera. Bien, y ahí aparecen las notas. La claridad se puede ver en base a 6 aspectos. Primero, una estructura general que va a hacer que el usuario pueda seguir bien, soy muy en sistema, el lector pueda leer bien, pueda seguir bien la estructura de la revisión y no se pierda, pueda interpretar bien el contenido. La metodología clara va a hacer que sea más fácil juzgar por el lector. Sí. La estructura general, ¿te referís? ¿Qué cosa? La estructura general de la revisión, del documento final, donde yo le muestro todo. Okay. Para que sea más claro, que si soy sistemático va a quedar como... O sea, que la estructura general esté clara. Claro, para que cuando yo lea sepa partes separadas. Okay. Que la metodología sea clara es decir, exponer bien cuáles son los métodos que voy a seguir y que eso ayuda a que el lector sepa si confiar o no en mi servicio. Si él va a tener que hacer otra revisión, así puede confiar en que la mía está aceptada. La pregunta enfocada y las estrategias de búsqueda explícitas aseguran que el alcance, ¿sí? El lector leyendo eso va a saber cuál es el alcance de mi review y sabe si la va a tener que ampliar, o si con eso está bien, o si quizás es muy amplia y solo necesito una parte. Si soy sistemático en esa parte, va a estar bien claro el alcance. Los criterios de inclusión y exclusión es para si algún lector que ya está metido en el tema se pregunta por qué un paper que él conoce no fue incluido en la revisión. Si yo soy sistemático en establecer los criterios de inclusión y exclusión y cuáles fueron los que determinado paper no cumplió, él va a tener una respuesta a por qué ese paper no fue tenido en cuenta o por qué sí. Después la extracción de datos es básicamente extraer las variables importantes de los resultados obtenidos por el documento, por el estudio analizado, y para saber cuáles son las variables en las que se hizo foco en esta revisión. Y por último, que haya características gráficas, textuales y tabulares para que sea más fácil entenderlo bien preparadas. Bien, después de la validez, es lo que le decía de los sesgos, debe ser defendible, más allá de que yo quiera que no esté sesgada, es para que si alguien viene y ataca la revisión, yo pueda, anticiparme a eso y decir, mira, yo tomé todas estas precauciones. Los diferentes sesgos que pueden aparecer son los de selección, es decir, ya sea en el estudio o en la revisión, yo puedo decir, bueno, esta selección de estudios a tener en cuenta fueron llevadas a cabo por esta estrategia de búsqueda, por estos criterios de inclusión, entonces los hice siguiendo lo que ya había predefinido antes. No fue que a dedito dije este sí, este no, quizás porque me llevaba a la contra de algo que yo tenía sabido previamente. Es como que estás bien, me aseguro de que hay pocos sesgos de selección porque fui sistemático en la selección. El sesgo de publicación
esto es un resultado de la etapa de evaluación. Si yo cuando evalúo veo los defectos en los distintos papers que tuve en cuenta, voy a poder saber qué tanto confiar en ellos y qué no. Porque el sesgo de publicación básicamente es yo agrando los resultados, digo que mis resultados son mejores de lo que son en la práctica, para que lo publiquen. Porque quizás con los resultados que obtuve van a decir, bueno, eso no es significativo en la práctica. Entonces, quizás un estudio en particular como que aumentó el beneficio que obtuvo en los resultados para ser publicado. Entonces yo tengo que hacer esa evaluación para saber cuándo pasó eso y cuándo no. Y eso hace mi review más válido. Y después el sesgo de idioma, que bueno, esto es porque está escrito en inglés el libro y el autor es inglés. Entonces, básicamente ellos solo miran cosas en inglés. Que a veces es bueno, porque la mayoría de los papers que intentan ser más serios, digamos, hubo mucho esfuerzo ahí, trata de escribirlo en inglés para encontrar una audiencia mayor, digamos, pero es un sesgo también. Si yo solo busco paper en inglés, me puedo estar perdiendo de información importante, así que eso hay que definirlo de entrada. ¿Qué voy a leer y qué no? Y también tiene que ver con los recursos. A veces tengo un traductor asignado y a veces no. Entonces. Y por último, la auditabilidad, que es cómo saber que las conclusiones del revisor se basan en los datos recuperados y no son un argumento fabricado por él. Es básicamente que alguien pueda seguir la línea de esta conclusión viene dado por este y este estudio que mostraron esto. Si yo puedo hacer esa traza de auditabilidad, sé que él no me está queriendo convencer de algo, sino que me está mostrando los hechos. Y esto se hace con diagramas de flujo, con cantidades de estudios incluidos. Ya vamos a ver un ejemplo que básicamente, bueno, yo tenía al principio de la búsqueda 7.000 papers. Leyendo por título me quedaron 2.000. Leyendo por abstract me quedaron 1.000. Y después de haber leído todo el texto de esos 1.000, me quedé con 700. Entonces, esos diagramas de flujo muestran cómo ha ido bajando la cantidad de la búsqueda inicial y son un proceso de auditabilidad porque él podría hacer lo mismo, hacer la misma búsqueda que le propongo y ver cuáles fueron retrasados por título, por abstract. Después, en los apéndices, mostrar las estrategias de búsqueda, que es lo que les decía yo, el copiar la estrategia y pegarla en un buscador y que tenga los mismos resultados. Y estos formularios de extracción de datos para ver qué parte de lo que sería el estudio entero tuve en cuenta para la síntesis y qué parte no. O sea, voy a tener en cuenta los resultados beneficiosos, los resultados malos, el método de estudio y nada más. Bueno, todo eso está puesto en el formulario de extracción de datos. Son cosas que el lector debería leer antes de eso, irse la revisión para ver si acepta lo que yo he establecido de entrada o no. Y estas son las tres razones para hacer citado. Claridad para el lector, validez interna de lo que yo dice está bien, y auditabilidad para que otro pueda juzgar si lo que yo dice está bien. Y llegamos al framework Salsa. Bueno, ahí se ve mejor lo que es Salsa, es Search, que es toda la parte en la que yo busco los papers que voy a tener en cuenta. Appraisal, que es esto de la evaluación, es decir, esto lo voy a incluir y esto no. Y los que incluí, bueno, tomar con pinzas o no lo que dicen, de acuerdo a lo que yo considero que hicieron bien y hicieron mal. La síntesis, que es donde yo trato de responder mi pregunta, después de que leí todo esto, ¿qué conclusiones hay? Esa es la síntesis. Y después el análisis es donde yo miro la diferencia entre los papers y trato de justificar resultados contradictorios, o trato de justificar porque todo dio lo mismo, porque están generalizables. Esos son los cuatro. Los huecos de lo que pasa en el análisis. Sí, te vas dando cuenta a lo largo del proceso. Pero vamos a ver que depende de cuál tipo de revisión quieras, vas a hacer distintas cosas en cada uno. Te reformulo la pregunta. El análisis es la única etapa en donde vos ya lees el contenido del paper. No, el contenido del paper lo tenés que hacer en la evaluación. En la evaluación vos ya tenés que leer todo el paper para saber cómo se diseñó el estudio,
cómo se llevó a cabo. Ok. Una vez que ya fue incluido el estudio, ahí ya lees todo. Todo lo de descartar por el título, por abstract, por Eso conclusiones, sería, eso es en el search. no, sería la primera parte de la price. Ok. La presa tiene dos partes. Una vez que yo selecciono la primera parte es seleccionar los estudios y la segunda es los que seleccioné y evaluarlos. Pero todo eso está dentro de la presa. Bien, veamos de qué forma podemos ser sistemáticos en cada una de estas etapas. En la búsqueda, lo que pasa es que en la práctica es difícil para los lectores identificar si se han omitido fuentes involuntariamente o dificultades de acceso o porque yo quería obviar esa fuente porque me contradecía. Entonces, para eso se utilizan enfoques sistemáticos. Un indicador de calidad en la búsqueda es básicamente que me digas toda la estrategia de búsqueda. Hay un apéndice en donde vos me digas, bueno, para hacer la búsqueda hice esto, puse estas keywords y busqué en estas bases de datos. Ya lo vamos a ver en detenimiento después cuando veamos la técnica, pero básicamente ese es el indicador de calidad en la búsqueda. La lista de keywords y la sintaxis usadas para combinar. Vamos a ver que hay técnicas con operadores booleanos, con tesados. Algo que no has dicho, creo que no lo dice el libro y que también, no sé, me acabo de dar cuenta, pero me encuentro sumamente útil esto para hacer una continuidad, digamos. Muchas veces nos pasa de que después de un tiempo pasas a hacer otro trabajo diferente, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba haciendo Seba, lo que vas a hacer vos, puede que fuera vos durante un año hacerlo de él y después querés hacer lo que estás haciendo ahora. Vos tenés un documento que te permite hacer un onboarding muy rápido a la siguiente revisión. ¿Qué journals revisaste? ¿Qué equipos usaste? Entonces lo va a guardar en la memoria y es muy reutilizable, o sea, es un documento reutilizable para todo el grupo de rápidamente llegar, ¿no? Era lo que decía más temprano del evitar la duplicación del esfuerzo. No tanto, incluso ni siquiera, no solo para nuestro grupo, sino como esto está publicado para el mundo en general. Sí, claro. Bien, pero sí. Después, en el appraisal, debe quedar claro si la evaluación de calidad se está utilizando para excluir los estudios de calidad deficiente o si simplemente se utiliza para clasificar los estudios incluidos en su programa. Es decir, una vez que yo dije, estos son estudios buenos, estos son estudios malos, tengo que decidir qué voy a hacer. ¿Voy a incluirlos a todos y darle menos ponderación a los malos? ¿O voy a eliminar los malos para que no tengan injerencia en el final? Todo eso lo tengo que decidir. Y el indicador de calidad de que hice esa decisión es mostrar una herramienta explícita, cosas que no encuentro nada, y que ese punto, una herramienta explícita para evaluar la calidad de manera consistente. Un checklist es lo que se usa generalmente, es una lista de cosas que tengo que verificar que se cumplieron para determinar si es del estudio de calidad o no. Se tomaron aleatoriamente las muestras, ¿sí? No parcialmente. Se usó un estudio de cohorte, ¿sí? No parcialmente. Eso son todas cosas que sirven incluso cuando no lo está haciendo una sola persona. Vamos a ver protocolos en donde hay un grupo de investigación y para hacerlo más rápido, varios leían papers distintos, en donde uno leía y hacía el checklist para evaluarlo y el otro lo verificaba, a ver qué habías puesto y a ver si coincide. Entonces esto sirve para que yo no me olvide de nada de lo que tengo que evaluar y para que otro vea lo que yo puse y ver si está de acuerdo, para ver si hay consenso. Eso es lo que decía acá. Garantizar que cada uno de los estudios haya sido tratado por igual. Es decir, si van a haber 5 personas distintas analizando papers distintos, que haya un checklist único me asegura de que todos se fijen en lo mismo. Y que haya consenso entre ellos me asegura de que todos han tenido el mismo criterio. Si hay dos que están en desacuerdo, que discutan y que se pongan de acuerdo. ¿Okay? Es otra ventaja de la sistematicidad. Claro, para hacerlo colaborativo. Exacto. Si yo recuerdo, es algo. Es que ya agarré. A ver. No. Pero se corre el punto ese. Ah, no.
y que no debería subir. Bueno, síntesis. Ya que se hace más difícil juzgar la sistematicidad, porque no es, usaste una checklist o no, tú me publicaste las keywords o no. No se puede analizar tanto en si cumple con los criterios técnicos, sino que acá lo que estoy más interesado en la trazabilidad, que les hablé antes. Es poder seguir una pista de auditoría desde las investigaciones hasta las conclusiones. Y si vos me dejas darme cuenta que esta conclusión viene por estos tres resultados, entonces vas a cumplir la sistematicidad. Y también habla de identificar la excepción a la regla. Esto de que yo propongo una conclusión y tiene excepciones, le da un carácter de evolución natural a lo que estoy proponiendo. ¿Sí? Si está todo perfecto y todo encaja, es como que el lector quizás va a tener más razones para sospechar. Si la forma en que yo hice la síntesis me permite identificar cuáles son las excepciones, cuáles son los papers que hicieron mal cosas y por eso leí otra cosa, o que en ciertas poblaciones no pasa lo mismo, el lector como que se asegura de que no está todo armado, digamos, para que encaje. Yo me he confundido. ¿Podrías recordarme la síntesis? ¿Qué es lo que hace? La síntesis lo que hace es tratar de responder las preguntas de la investigación después de haber leído todo. Básicamente, yo hice un par de preguntas que quería responder. Entonces, después de que leí todo, de que extraje los datos, con lo que leí, intento responder esas preguntas. Entonces, lo que acá te pide es que sigas una pista de auditoría entre tu respuesta y los resultados del paper. Yo respondí que esto es bueno para gente menor de 18 años, porque lo demuestra este paper, y este que me dice que falla cuando son viejos, y eso. Tratar de encontrar una relación entre lo que yo digo y lo que dicen los estudios. Okay. Eso lo voy a lograr usando enfoque sistemático. Cada una de estas etapas... la excepción a la regla. Sí, esto es un indicador de calidad, digamos, como para convencer al lector de que no está haciendo, que en realidad es una consecuencia de la auditoría. Convencer al lector de que no está todo encajado. Si hay excepciones a la regla, muestra una variación natural. Eso es lo que dice. De alguna manera también es una evidencia, digamos, para marcar el sesgo, ¿no? Exacto. Si vos me estás mostrando las cosas que no se acomodan a lo que vos decís, claro, no es que me estás queriendo convencer de nada, estás mostrando el hecho. Eso es lo que piensa el lector. O es lo que entendí. Pero eso, perdón, Pablo, eso es el lector del literature review, no el lector del paper. O sea, vos no, yo estoy haciendo una revisión y toda la sistematicidad que estoy haciendo para que entienda mejor el lector de mi revisión. De tu revisión. ¿Vas a contar más sobre las preguntas? O sea, acá yo solo estoy viendo los enfoques sistemáticos que hay. Cada una de estas etapas tiene un capítulo y tiene las técnicas, sobre todo. Y hoy solo vamos a ver las primeras dos, la búsqueda y el raíz, así es que llegamos. Perfecto. Es lo que hay hasta ahora. Ya no te interrumpimos tanto. No, está bien. No, pero está contemplada la interrupción. Sí. Vamos a tener que editar el video. Y de paso me hacen acordar de lo que tengo que decir después. Yo lo venía pensando, al principio no interrumpía, pero creo que suma, digamos. No sé si nos vamos en discusiones, pero preguntas aclaratorias le pueden sumar al que esté escuchando. Pero la edición del video es relativamente sencilla. De paso ganamos un poco de protagonismo. No te damos. Justamente te sentamos ahí porque no queríamos que te llevaras todo el protagonismo. Bien, el último es el análisis. ¿Sí? De vuelta, la sistematicidad del análisis no va a depender de qué cosas hago y qué no, sino de qué es, de la significatividad que puedo encontrar en lo que hice. Lo mismo que decía recién, no en si hiciste una checklist o no, sino si yo puedo entender de dónde salieron las conclusiones. Y bueno, acá es ver la significatividad del análisis. Entonces, básicamente deberías permitirle al lector identificar las diferencias entre diferentes poblaciones, ¿sí? O tratar de explicar por qué acá anda y acá no, cuáles fueron las causas, que pueden ser porque la población es distinta y eso hace que la intervención sea distinta, o puede ser que la manera de medir que usaste no era la adecuada y por eso te da la cosa. Entonces, básicamente el análisis tiene que
tratar de mostrar esas diferencias y esas similitudes entre distintos estudios que hicieron la misma intervención. Bien, creo que acá termina. Eso es enfoque sistemático. ¿Qué tengo que aplicar en cada etapa para lograr mi objetivo de convencer al lector? Ahora vamos a ver lo que dije de la planificación. Esto se acentúa en revisiones bibliográficas como a demanda, pero todos deberíamos hacer una planificación para que después terminemos haciendo lo que dijimos en un principio que íbamos a hacer. La planificación tiene tres aspectos clave: tiempo, calidad y dinero, ¿sí? Que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de ver qué estudiar, qué no, qué incluir, qué no. Y una enfática recomendación del libro es hacer un protocolo de la revisión. ¿Sí? Que básicamente el protocolo es un registro en donde se va a dejar detallado qué voy a hacer en cada paso y cómo lo voy a hacer. Esto obviamente es para que todo sea más auditable, y también para protección contra un problema llamado el scope creep. Ah, cierto, era con el lápiz. Bueno, Para atrás, del otro lado. Bajarla. tengo que tocar acá, y bueno. El scope creep es que yo sigo agregando cosas, y ahora quiero leer esto, y ahora quiero leer lo otro, y termino 4 años. En cambio, si yo hice un protocolo que tengo que presentar antes, no quiero jugar a nadie. Si yo hago un protocolo donde queda establecido qué es lo que voy a investigar y qué no, y eso fue lo que fue aceptado, me ahorro problemas después tratando de seguir esas cosas, que no llego, y sé que no lo propuse de entrada, así que no lo voy a hacer. Esto puede cambiar, ya vamos a ver después, pero puede cambiar solo si están de acuerdo todos los que estén de acuerdo a la hora de establecer el protocolo. Sí. Quiero reforzar algo ahí, que me parece que la planificación también está implícito en lo que decís, pero lo quiero explicitar, de que es muy útil también para hacer una revisión colaborativa. Exacto. ¿No? Pero incluso si no son todos, o sea, no hay más de un ejecutor, puede haber seguramente más de un interesado. Aunque sea el cliente, tu director de tesis, el otro miembro del grupo, quien sea el cliente, el stakeholder de esto, va a participar. Y con él haces un acuerdo, y al hacer un acuerdo con él, con esa planificación, te ayuda muchísimo, porque el compromiso con vos mismo no funciona. Entonces vos podés hacerte la planificación para vos mismo y la revisás todas las veces que quieras. Pero si vos haces una planificación previo, lo presentás como un documento acuerdo, y los demás te la corrigen, y se establece una planificación acordada por todos, ahí te va a ser mucho más difícil moverte, y vas a tener una opinión, una justificación muy, muy clara de por qué vas a movilizar ese alcance. Sí, y se ve en los 3 tipos de uso que se le da a la revisión que hablé recién. Bueno, eso que vos dijiste es para cuando yo quiero hacer una tesis. Está más que claro que si me lo encargan también tiene que estar de acuerdo que me va a pagar sobre lo que investigue. Y por último, algunas de estas revistas de revisiones te piden que vos por anticipado mandes el protocolo para ver si te lo aceptan o no, y para que quede registrado de que vos estás trabajando en eso y de que nadie quiera hacer una revisión sobre lo que estás haciendo. Entonces quizás esa sería otra razón de por qué hacerlo. También ahí estás detallando todos los métodos que vas a usar, así que si la revista no está de acuerdo con alguno de los métodos, te lo puede decir ahí antes de que arranque siquiera la revisión. Bien, de vuelta, 3 aspectos: tiempo, calidad y dinero. Bueno, el tiempo está relacionado con esto del camino crítico, ¿sí? Tiene que haber un tiempo mínimo que nos lo va a decir ese camino crítico. Porque, bueno, es un camino crítico porque hay cosas que dependen de las anteriores, hay como una dependencia en las tareas que voy a hacer. Y dice que normalmente todos los estudiantes tienen dificultades con 2 áreas, ¿no? Estudiantes o investigadores, lo que sea. Que es, primero, saber cuándo dejar de leer, que bueno, está dado por el coso por lo mismo que decíamos, que lo va a decir el protocolo, y dejar suficiente tiempo al final para editar. Esto viene con las fechas, es decir, yo si tengo una fecha de 2 meses, no tardarme 1 mes y 3 semanas en leer, sino que hay que dejarle un tiempo a que eso decante y para después poder hacer el tema de la síntesis y el análisis. Generalmente se pasan leyendo y quieren saber más y no le dan tiempo final para juntar todo.
Entonces siempre es conveniente definir fechas límites claras y de última, si después sobra tiempo, no creo, revisar alguna etapa que se corte. Como que, bueno, si ya lo estoy tardando mucho en esto, lo corto ahora, sí. Lo corto ahora y después lo sigo si empiezo. Pero tengo que ser consistente con las fechas límites que puse en la planificación. Lo del camino crítico es establecer fechas para los ciclos, por ejemplo. Claro, sí, y saber qué puedo hacer en paralelo y qué no, qué cosas dependen del otro, lo que decías vos, qué se puede hacer colaborativamente, y al establecer ese camino, puedo saber cómo poner los recursos en diferentes tareas. Te pido que la respondas sí o no, porque no quiero que se lo hagamos por las ramas. Tu opinión, tu criterio, tu sensación respecto a hacer algo como esto de manera incremental, por ciclos tipo Krams o algo así. No he visto nada que te diga cómo hacerlo, pero por lo que he leído, sería factible, digamos. Más si yo tengo el protocolo con las fechas límites, si esto está estableciendo que hay que poner fechas límites, podría hacerse. Incluso se podría, de alguna manera, hacer, digamos, a mayor cantidad de keywords, ¿no? Más restringido es el corpus. Sí, es iterativo eso. Claro, exacto. Por ahí podés agrandar para achicar o achicar el keyword para agrandar el corpus. O sea, a medida que vas. Está claro que nos podemos ir una hora con esto. Yo propongo llevar a la discusión. Es una sensación general nomás para... Pero bueno, quizás fue un error. Pero lo noté para discutir las cosas. Ya después vamos a ver que hay diferentes tipos de review que si se hace en orden vamos a obtener un sistema. Bien, después aspectos de la calidad, que también lo tengo que planificar de antemano, van a ser decisiones con respecto al grado de profundidad en donde voy a realizar los distintos procesos. Y este grado de exhaustividad es lo que me dice qué tipo de review estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué tan exhaustivo voy a hacer en la búsqueda? Si van a existir o no procesos formales para la evaluación de la calidad, que eso es lo que más varía, habíamos dicho. Y la completitud de los procesos de síntesis y análisis. Básicamente, en la planificación tiene que quedar claro el grado con el que voy a afrontar cada una de las etapas del salsa. Y por último, el dinero, que bueno, solo va a ser un interés en los casos en donde esté siendo contratado yo para llevar adelante esta investigación, pero en los otros casos también está en juego el costo de oportunidad, ¿sí? Que es decir, por estar haciendo esto, que no estoy pudiendo hacer. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en la planificación, que tiene mucho que ver con lo que decía recién de establecer los recursos, no solo en yo que estoy haciendo ahora, sino que podría estar haciendo otro y no lo está pudiendo hacer porque no planifique las cosas. Si se hace esto es colaborativo. Es lo que dice acá, en el tiempo absoluto o en el tiempo dedicado a cada componente del proceso. Bien, 3 aspectos que van a tener. Y después lo que te sugiere es que hagas un protocolo de revisión, que es un documento escrito que contiene los antecedentes, todo el background de la situación que voy a afrontar y la especificación del problema junto a la metodología de la revisión. Ya vamos a ver varios ejemplos que trae el libro de casos de la vida real y les voy a proponer parte de lo que he hecho yo sobre mi investigación. Pero básicamente las funciones principales del protocolo de revisión es proteger contra el sesgo, que bueno, lo explicamos varias veces, proteger contra la corrupción del alcance, que bueno, necesito traducir lo que es el scope creep que dije recién, eso de seguir aumentando cosas en el alcance, y lo que decía más temprano de asegurar la pretensión sobre el tema cuando yo lo voy a publicar. Si yo mando el protocolo, ya está, nadie lo puede hacer más que yo hasta que cuando lo termine. Y bueno, estos son los componentes que tiene que tener un protocolo, que son el background que dije antes, todo lo que se ha hecho hasta ahora, si hay alguna revisión previa o hasta qué año hay revisado,
cuál es la pregunta de la revisión, que es la que voy a tratar de responder yo después de haber leído todo esto, y después todos los métodos que voy a hacer tanto en la búsqueda, hasta el keyword y la base de datos, el criterio de selección de los estudios, la evaluación de la calidad, la extracción de datos para hacer la síntesis que incluye el análisis también, y por último el calendario. Bueno, eso sirve para hacer sprint. Les voy a mostrar cómo se ve un protocolo de verdad. ¿Cómo era? Acá encontré la reducción de... ¿Red el mouse para acá? Ah, no, perdón. Alta. Debería funcionar. Está en pantalla completa. Pero te lo está tirando acá, mira. Acá te lo tira. Ah, aquí. Ahí te va a decir cuál es. Protocolo. Bueno, esto es un documento de un protocolo de una investigación verdadera. No sé si alcanzan a leer algo ahí. Dale más ahí, el zoom. ¿Cuál se lee? Bueno, ahí están es para ver, bueno, esto tiene 28 páginas. Pero vamos a ver que no hay mucho escrito. Son más que nada todos los apéndices que estamos dando para la auditabilidad. Hay un background de la situación que se quiere evaluar. Después vamos a ver el trabajo. Esto es un ejemplo de Un ejemplo de un protocolo. el protocolo. No, un protocolo. Esto es lo que se presenta por anticipado para dejar la planificación clara. 28 páginas solo el protocolo. 28 páginas de protocolo, pero vamos a ver que son 4 páginas de letras, de cosas escritas, después tablas, así como voy a hacer la síntesis, así como voy a hacer el análisis. Es lo que le quería mostrar. Esto es para convencer a... Para tener la planificación, sí, al que tenga su convención. Bueno, claro, un tercero, digamos. Es para la auditabilidad. Exacto. Sí. Perfecto. Entonces, todo este es el background de lo que ya estaba hecho. Acá ya habían varios estudios, de tanto. Esta es la pregunta de la... Es un literature review sobre otro literature review sobre el tema. No. La primera parte. La primera parte es, mira, esto es como, ¿por qué vamos a hacer esto? Nosotros tenemos todo este conocimiento y queremos hacer esto. Es como presentar el problema sobre qué va a tratar la pregunta que viene después. Y algo que quiero aclarar, por ahí confundo, yo como leía esto, que no el libro, pero el paper, las preguntas no son las típicas preguntas de investigación. Son preguntas respecto a la información o a los trabajos que hay respecto a un tema, ¿cierto? Son de ese tipo de preguntas, pero se formulan como preguntas, son hipótesis de revisión, digamos, ¿no? Pero... Sí. Y vamos a ver que no hace falta hacer por una pregunta. O sea, yo puedo tratar de responder varias preguntas sobre un mismo conjunto de cosas. Claro. Eso vamos a ver después en la definición del alcance. Pero acá que le quería mostrarles nada más las etapas, este es el background, que es donde muestra las preguntas de investigación. En este caso decidimos en el 4. Y después vamos a ver que acá está usando un framework sobre definición del alcance. La estrategia de búsqueda, que es, bueno, básicamente cómo fue encontrando las keywords, cómo las ordenó, las diferentes etapas que usó. Acá está mostrando los resultados para cada etapa, y después al final te muestra, bueno, esta estrategia de búsqueda. Sí, una cosa así va a ser lo que terminemos teniendo al final. En realidad no, estas son las partes. Al final es que, después de que puse todos los hands, mejor, vamos a hablar de cómo llegar a eso, si vamos haciendo las cosas por paso. O sea, cada componente de LAN, cada término LAN, es una búsqueda diferente. No, esto es una sola búsqueda. No le vas a poner esto a buscar. Son keywords, tu vida. Del 1 al 6. Sí, porque es como vamos a si ver hicieras cada búsqueda y la concatenás. No, vamos a ver que hay un framework que me permite definir el alcance en cuanto a población, resultados. Entonces yo hago una para la población, una para definir la población, una para definir los resultados, y después los junto todo para hacer una sola búsqueda. Igual. Acá, el LAN es una intersección. El ARN es la intersección. Y el ¿Se OS, genera? sí. Ay, me asusté. Perdón, ¿se genera sola esa búsqueda o vos tenés que ir escribiendo todos los booleanos? Copy paste. Ah, Pero, y esto va a depender de la capacidad de la base de datos también, de que acepte o no estas características, como que la de Juliana. Ya lo vamos a ver en detalle, pero es para que vean cómo termina siendo una estrategia de búsqueda y qué es lo que hay que reportar al final. Después acá el proceso de búsqueda, vamos a ver qué técnicas usó. Acá te dice las bases de datos que exploró, los journals y conferencias también, porque tenían conocimiento de que en conferencias se había hablado del tema. Y después hizo una búsqueda secundaria usando citas
y contactando particularmente por mail o en persona a los investigadores. Y después, acá está la documentación del proceso de búsqueda, todo lo que guardaron de las bases de datos electrónicas, son como checklists que iban guardando de qué se hizo y qué no, los journals y... O sea, para mí me interesa ver el detalle. uh-huh. O sea, son búsquedas en diferentes partes de la base de datos, sería... No, en diferentes bases de datos. Claro, pero además cosas de un poquito. Eso que está ahí abajo, esos checkbox, no entendí. Características para cada base de datos, porque como decía, cada base de datos a veces te da o no te da ventajas para hacer la búsqueda. Puede ser que algunas tengan o no. Entonces, por ejemplo, acá te dice, permite búsquedas booleanas anidadas. Y te pones sí. Eso, digamos, dependiendo de la configuración de esas X ahí en la base de datos, vos podés tener diferentes resultados. Diferentes estrategias. O sea, quiero decir, pero ¿influye en que vos puedas o no puedas realizar esa búsqueda que está ahí? Claro, yo lo que voy a tener que hacer para cada base de datos es poner cuál fue la búsqueda final que yo hice en la base de datos, dependiendo de las facilidades que me daba. Porque te puede afectar lo que podés, la manera en que puedes buscar. Si vos lo haces, la manera. Claro. Pero deberíamos tener los mismos resultados si haces la traducción. La misma operación lógica, digamos. Exacto. Ah, ok. Eso debe ser como para reutilizar rápidamente. Si venís en una semana y querés rehacer la búsqueda, copy-paste de vuelta. No es un solo string. Debe ser eso nomás. Porque en realidad, bueno, acá lo que te está mostrando es la reproducibilidad. Acá está la planificación de lo que muestra, no lo que está mostrando al final. No, está claro. Quería entender por qué lo especifica diferente. O sea, por qué especifica para cada base de datos. Claro, pero reproducibilidad. Porque si viene otro, puede ser que cometa errores y lo haga diferente que vos. Exacto. Perfecto. Lo que se tiene que fijar antes de copiar esto y pegarlo. Y bueno, lo mismo hicieron para los journals, que te permitía hacer el journal sin utilizar por título, por abstract, por texto. Bueno, a veces también hacen búsquedas a mano. Página por página, en caso extremo, digamos. Pero bueno, si en el caso de que lo hicieran, lo van a publicar. Conferencias, otra fuente, etc. En conferencia tiene mucho más sentido porque suele ser más práctico de que te dan el librito nomás o el CD y no lo publican online. Sí, igual. Es muy común. También puede ir página por página. Bueno, los criterios de selección y exclusión que dijimos, estos son los que van a incluir y estos son los que van a excluir. Selección preliminar y selección final. Después estos fueron los checklists que usaron para la evaluación de la calidad. Todo esto lo vamos a ver en detalle después, que vean lo que tiene el protocolo. ¿Cómo lo evaluar? Después la estrategia de extracción de datos, que bueno, es para resumir todo un artículo en una tabla, que yo después puedo comparar para hacer la síntesis. Esta va a ser la tabla que vamos a usar. ¿Dónde lo encontraron? Primero los datos del estudio en sí, y después datos del resultado. Porque esto es para estimación entre modelos internos a la compañía o entre compañías. Entonces, por eso acá se fija. ¿Cuántos proyectos tenían la base de datos? 108. Para compararlo con el otro, porque se tenía 300. Bueno, esta es la tabla de extracción de datos que no hemos hablado mucho. Ves que son puras tablas. Que alguien tiene que llenar después de haber leído el paper. Y bueno, seguimos. Proceso de extracción de datos, cómo llenar esas tablas. La síntesis, que es cómo se va a responder cada pregunta. La pregunta 1 la voy a tratar de responder así. La pregunta 2 así, la pregunta 3, ¿qué voy a tener en cuenta a la hora de tratar de responder estas preguntas a la hora de hacer la síntesis? Y, bueno, sobre el análisis específico hormonal, y después viene el schedule, que es el calendario, ¿no? Y después un montón de anexos aparte, que no vale la pena tener en detalle ahora, sí, pero que al final son puras tablas. Como 15 páginas de tablas. Bien, entonces básicamente esto sirve para mostrar todo lo que se va a hacer, incluso antes de hacerlo, para que estén de acuerdo todos. Y se pueda ejecutar. Así que todo lo que voy a hacer ahora, todo lo que voy a explicar ahora, viene como planificación antes de hacer algo, antes de poder empezar ni siquiera a buscar. Bien,
vamos a ir analizando las partes. Ya sabemos que hay que hacer un protocolo y que hay que meter todo eso en el protocolo. Vamos a ir viendo cada una de las partes para ver cómo se analiza. Lo primero que hay que hacer es definir el alcance, ¿sí? No solo para que le quede claro al lector cuál va a ser el alcance de la revisión, sino que al hacerlo desde el principio, se puede ayudar mucho al trabajo de aplicación en las etapas posteriores. Y yo, como que soy sistemático desde el principio, esto me va a ser más fácil utilizar lo que ya hice para definir todo lo que tengo que definir. En esta etapa se van a definir las preguntas de la revisión y se van a definir qué framework podemos usar para definir el alcance. Ya les voy a explicar cuál es. Pero básicamente la pregunta tiene que estar contenido. ¿Qué vamos a investigar? Sobre quién pasa el qué y el cómo se relacionan esas. Ya se van a entender mejor. Justo. La pregunta de la investigación debe contener información específica y explícita sobre el tema tratado. Y hay que identificar estos tres elementos. El primero es el quién. ¿A qué grupo de individuos abarca la pregunta? Pueden ser objetos, clases de animales, plantas, grupo de personas, pero dentro de las personas separadas por sexo, por edad, por ocupación. Como que hay que definir bien claro sobre qué conjunto de qué población me voy a basar. El qué es qué es lo que vamos a investigar sobre esa población. ¿Sí? Generalmente puede ser una intervención que yo voy a hacer, es decir, acá está esta población, voy a hacer algo con respecto a eso, a esa población, y voy a ver los resultados, es una intervención. Una exposición es, no voy a hacer nada, solo voy a mirar qué le pasa a esa población cuando ha sido expuesto a lo que está siendo expuesto. Hipótesis, fenómenos, etc. Ese es el qué. Y el cómo es ver cómo el qué afecta al qué. Es decir, cuál es la relación entre la población y la intervención. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿qué vas a investigar? Puede ser una investigación sobre el consumo de alcohol en menores de edad. ¿Qué sería el qué, el quién y el cómo? ¿Se animan? Para empezar, esa no es una buena pregunta de investigación. Es como lo que te pregunto, lo que decimos, así para decir. En base a eso, deberíamos establecer el qué, el quién y el cómo, y tratar de armar una pregunta buena. ¿El quién es? ¿Quién sería la menor, ¿no? Sí. Bueno, que hay que, claro, más específico. Humanos entre 0 años y 17 años con 300. Claro. ¿Mujeres o varones? Y qué es lo que es menor de edad, porque en distintos países varía. Es verdad. Entonces, bueno, todo eso hay que establecer. Vamos a ver después mejor, pero acá como que para la pregunta. Después el qué sería. ¿Cuál es la intervención sobre esos menores de edad? O la exposición, o el fenómeno que se da. El consumo de alcohol. Exacto. El consumo de alcohol es el qué. ¿Y el cómo? Y lo que me queda lento. No, está implícito el cómo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero ver del consumo de edad en menor de edad? El exceso, ¿no? Va, el exceso no, Si lo hacen. la cantidad. Claro, bueno. Si la manera en que acceden al alcohol. Bueno, en este caso, el que dijo esto, que no me lo dijo, lo que quería hacer era ver qué implicación tenía socialmente una persona que tomaba alcohol. Entonces, hay muchísimas opciones. Claro, no lo dijo, entonces no está claro, por eso no es una buena pregunta. Una mejor pregunta sería, ¿cuáles son las implicaciones sociales y económicas? ¿Cómo? Del consumo de alcohol en edades escolares. Entonces acá lo restringió. Con menores de edad es un problema, bueno, los que están expuestos. Los que todavía no se han independizado. Sí, yo tengo una inquietud con estas preguntas, y es que no son las típicas preguntas que yo imaginaría para un literato review. Puedo imaginarme, ¿no?, a dónde va, tiene que ver con esto de que no sé cómo se le llama, que también se le llama investigación, pero no es, digamos, es una investigación bibliográfica, una investigación en donde te respondes una pregunta por lo que otros reportaron y no por lo que vos haces. Más allá de que cuestiona el mismo uso de la palabra, o por alguna razón será la misma, si me puedes responder sobre eso, porque hace años que me lo
trato de distinguir las dos. No sé si acá apareció algo al respecto. No entendí la pregunta. Que, a ver, sí, es que fue confuso. Sí. Generalmente, o sea, hay muchos que llaman esta investigación, y yo asocio a la palabra investigación, ¿no? Sí. a otra actividad, que es la de uno, indagar y experimentar sobre la realidad para que te responda preguntas, no a la literatura. Uno puede hacerle preguntas a la literatura, Sí. pero entiendo que esto es una investigación, pero como A veces, pero es una subcategoría. exacto. Lo usa indistintamente el libro. A veces pone research question y a veces pone review question. Y lo usa indistintamente. Bueno, O sea, ahí hay otra cosa. También es otra inquietud que tengo acá. De que hay preguntas que son específicas de review y que no te responden preguntas sobre la realidad, sino sobre justamente el corpus de información que hay respecto a esa materia. ¿No? Sí. No es que vos querés saber cuáles son las implicaciones sociales y económicas del consumo de enfermedades escolares, sino que querés saber qué trabajos hay que atiendan esta pregunta. sí, tu única forma de averiguarlo es leer lo que se llama. Eso es lo que Pero la intencionalidad cambia. Al redactarlo así, vos apuntás a leer lo que los otros respondieron, sí. frente a que si vos querés saber, querés simplemente clasificar y categorizar trabajo. Ya vamos a ver que después en realidad cambian la mejora, digamos, en vez de cuáles son las implicaciones o qué evidencia hay de implicaciones sociales. Entonces, para resaltar el hecho de que... Porque de hecho el Literature Review no responde a esta pregunta. Te responde qué trabajos te responde. Exacto. Ya vamos a ver cuáles fueron las preguntas específicas de este ejemplo que les mostré recién y vamos a ver la diferencia. Okay. Pero sí, una subcategoría de investigación. Y recordemos que el objetivo de la pregunta es ser respondida por la síntesis. Después de haber leído todo, responder esto. Es la respuesta que te vas a llevar al final de la revisión, como para dejarlo en claro desde ahora. Bien, entonces, para acompañar a lo que sería la pregunta, también se usa el framework PICOT, que sería establecer la población, que ya lo hablamos, la intervención, una comparación entre esa intervención y otra posible, los resultados y el contexto. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos para cada una de esas establecerlas. Entonces, si empezamos por la población, hay que responder qué grupo está envuelto en el problema, o la situación que se quiere abordar, y cuáles son los vocablos técnicos, sinónimos o términos relacionados. Entonces acá ya queda mejor especificado, como habíamos pensado recién, la pregunta de sobre quién. Entonces acá lo que está diciendo es, por ejemplo, el consumo de alcohol va a ser niños y adolescentes, adultos jóvenes, porque puede ser que algunos papers le digan adolescentes y otros adultos jóvenes. En edad escolar, por ejemplo, de 5 a 16 años, que serían desde el 1 al grado 11. O sea que hay que hacer ese equivalente internacional. Hombres y mujeres, todas las edades escolares, en las que es obligatoria la asistencia. O sea que vamos a descartar la facultad. Ya sea primaria y secundaria, ya pública, privada o mixta. No vamos a hacer diferencia en cuanto a eso, y también vamos a tener en cuenta la gente que tiene educación en el hogar. O sea, este es el momento para especificar bien la población. Y vamos a ver que después de estas cosas vamos a sacar las keywords, así que es importante definir la entrada ahora. ¿Se entiende la población? Es definir sobre qué vamos a hablar, sobre quién. Después, la intervención es de qué manera se está considerando intervenir la situación. ¿Sí? A veces no se trata de una intervención, sino de una exposición. Una intervención es algo que está planificado, que lo voy a hacer de tal manera. En cambio, una exposición es un suceso involuntario que está pasando y yo me voy a dedicar directamente a medirlo, que es lo que está pasando en este caso. ¿Pero era un ejemplo de intervención? Sí, se usa generalmente esto, empezó con el tema de medicina. Entonces, una intervención es agarrar un conjunto de gente que está definida por la población y a cada uno inyectarle algo distinto. Entonces, eso es una intervención que estoy haciendo yo. Entonces, a vos te inyectó el medicamento, ahora no te inyecto nada. Y entonces, eso es una intervención que yo hice yo. Después, medio los resultados de eso. Claro, pues hacerte una pregunta sobre esa intervención. Exacto. Ok, yo la conocía también por experiencia y experimento. Sí, después vamos a ver que lo que hacen intervenciones se llaman experimentales. Donde controlás algunas variables. Exacto. Nada más. Es lo mismo. Experiencia es libre, digamos. Simplemente observar. Acá lo que dice es como que la población está siendo expuesta a algo.
En este caso sería consumo de alcohol. La A es una exposición, no una intervención. Acá un ejemplo podría ser de intervención, sería consumo de alcohol bajo ciertas condiciones de control, no sé, Claro. de una discoteca o de Si vos le proveyeras el alcohol, ahí sería una intervención. claro, o juegos, desafíos, ¿viste? Que hacen en la discoteca y bueno, cómo eso influye en el consumo de alcohol. Sí, perfecto. Bien, la comparación dice que es opcional, es solo si te estoy tratando de hacer una comparación de relación de costo-beneficio de esto que estoy proponiendo como intervención ante algo que ya existe. Bueno, en este caso no hay porque es una exposición. Ya estoy comparando lo que consumen contra lo que no consumen. Outcome, ¿cuál podría ser el resultado deseado? Y bueno, ahí sería como C, que valora el impacto. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el resultado que espero y cómo voy a medir si se obtuvo ese resultado? Entonces acá dice que el resultado es el impacto económico y social de esa exposición que era el consumo de alcohol. Entonces lo va a definir bien. Los impactos incluyen, pero no se limitan a las perspectivas económicas futuras, niveles de crecimiento de ingresos, desarrollo emocional, logros educativos y laborales, comportamiento antisocial y violento, acoso, enfermedades, embarazo. Va a definir cómo va a medir este resultado. Entonces, ¿se embarazó o no después de 15 años? ¿Se tuvo un trabajo con ingreso alto? ¿Pudo progresar? Eso es lo que va a medir este estudio. ¿Sí? En realidad es lo que va a tratar de encontrar en los estudios que ya hay. Y por último, el contexto. Si hay alguna restricción en cuanto a qué estudio voy a tener en cuenta y qué no. Entonces, por ejemplo, acá el consumo de alcohol solo lo va a leer en el Reino Unido, que es lo que le interesa. Pero se van a considerar estudios internacionales y los resultados pueden ser aplicados al escenario local. Quizá por ejemplo, Islandia no es tan diferente del Reino Unido, entonces se puede hacer una extrapolación, ya compararlo con Tanzania, no sé qué. Entonces, eso queda a criterio, pero sabiendo que solo los tienen que aceptar si los resultados pueden ser aplicados al escenario local. Esto después va a servir para desarrollar esos criterios de inclusión en la parte de la evaluación. Bueno, entonces acá, para no volverme a ir del protocolo, les traje traducido la parte de lo que presenta este protocolo de ejemplo. El problema es que ellos quieren saber si es posible utilizar modelos de estimación entre compañías, es decir, ellos arman modelos de estimación de esfuerzo y esas cosas, entre compañías. O sea, usan datos entre compañías para predecir el esfuerzo para proyectos internos de su propia compañía. Lo que pasa es que habían habido estudios que comparaban este software que se generaban con data entre compañías y datos internos, pero habían sido contradictorios esos resultados. Entonces lo que ellos proponen es hacer una review para tratar de encontrar las causas de esas diferencias y poder ver si es o no, si vale la pena o no usar estos modelos entre compañías para proyectos internos. Ese es el problema de ellos. Entonces, usando este framework, que ellos en realidad usaron una pequeña variación, que es pico, o sea, no tienen en cuenta el contexto, van a agarrar todo lo que puedan. La población la definieron como las bases de datos sobre las que van a sacar los bases de datos de benchmarking entre empresas de proyectos de software y proyectos web. Es decir, los modelos estos que generaban los estudios se hacían sobre esas bases de datos. Entonces, solo vamos a tener en cuenta los estudios que trabajan sobre bases de datos, que sean de software o de proyectos web, pero que sean entre empresas. Todas las bases de datos que solo tienen información interna van a ser excluidas. A ver, tengo una pregunta. Digo que es un framework que no es solo para literature review, entonces. Porque me confundo por qué ahora el sujeto no es en los estudios de las compañías, por ejemplo. Estudios de esfuerzo en las compañías. No, porque recién la evaluación no eran los estudios que hablaban sobre las personas, eran las personas. Entonces Las personas, ok. Acá los estudios son sobre las empresas, entonces la población van a ser bases de datos de esas empresas, pero no de las empresas que usan solo información interna, van a ser bases de datos de proyectos web
que usan información entre empresas. Esa es la población. O sea, esto también sirve para ejemplificar que no solo van a ser personas o seres vivos la población. No, eso está claro, sí. Sí, pero o sea, la población no es la población de estudios, es la población de la que hablan los estudios. Claro, Entonces acá los estudios hablan de... claro, sí, sí. La inquietud de ellos es si pueden usar esos benchmarks entre empresas para algo. para hacer algo interno. Claro, Entonces solo van a usar bases de datos que usan benchmark. sí. Bien, la intervención es generar modelos de estimación de esfuerzos a partir de datos entre empresas. En este caso sí quieren hacer una comparación contra modelos de estimación de esfuerzos construidos únicamente a partir de datos de una sola empresa. Entonces van a ver qué diferencia hay entre hacer entre empresas y una sola. Y los resultados van a ser la accuracy de las estimaciones realizadas entre los modelos internos y entre empresas. Solo se van a basar en la accuracy para hacer esto. A mí me suena que es útil para también hacer estudios experimentales, no solamente. Sí. Por eso te decía que por ahí va más allá el tipo, que más allá de la teoría. A ver qué Puede ser. No dice nada. Ok. Perfecto. Sí, aparte, él es tan enfocado en literatura review que quizás no se lo cuestionaba. ¿Qué hacer? ¿Pero él lo propone como algo propio? ¿Como una propuesta? No, de no, él? no. Excelente. Una consulta, llevamos una hora ya. Se está acabando el agua, se está acabando el mate, hacemos un recreo en algún momento, vos decidís cuándo. Sí, Como para volver a calcular. Yo quiero hacer una hora de táctica. Entonces, No sé en qué realidad podemos seguir hasta las 12 menos 10. Ok. Hacer 10 minutos de recreo. Perfecto. No, queríamos Y si lo hacemos 3 veces, lo hacemos 3 veces. Perfecto. Bien. Bien, este fue el ejemplo de ellos. Y estas fueron las investigaciones que hicieron ellos. Hicieron dos tipos de investigaciones, primaria y secundaria, de acuerdo a la importancia que tienen. La primera es, ¿qué evidencia hay de, y ahí está lo que decíamos, de que la pregunta es sobre el literatura review, no sobre, o sea, ¿qué evidencia puedo encontrar? No, ¿cuál es la respuesta? De que los modelos de estimación entre compañías no son significativamente peores que los modelos de estimación internos para predecir el esfuerzo para proyectar software. Entonces eso es lo que van a tener que ver. Después, la característica de los conjuntos de datos y los métodos de análisis utilizados. ¿Afectan la precisión de los estudios de estimación entre empresas? Porque, como a ellos les pasaba, que tenían datos contradictorios, tenían resultados contradictorios, lo que quieren ver es si en realidad esos resultados se ven afectados por los datasets y por los métodos de análisis utilizados. Después de que hagan las reviews, vamos a poder resolver eso. Y por último, si fueron afectados, ¿cuáles fueron los mejores métodos de estimación? Y cuál fue el procedimiento experimental más apropiado. O sea, estas dos preguntas dependen de si esto dice sí. O sea que fíjense que en realidad pueden haber varias preguntas de investigación. Básicamente la pregunta es lo que va a responder la síntesis. La que define el alcance en realidad es el protocolo TICO. Claro, estas preguntas las hacías después de aplicar el protocolo TICO. Sí, el framework, perdón. En realidad se hacen al mismo tiempo, digamos. Es como que cada una hace una cosa distinta. Al setear el alcance, te va a hacer mucho más fácil el trabajo después, pero esto es lo que va a tener que responder la síntesis. Esto que llaman preguntas primarias y secundarias. Son previas siempre. Sí, hasta ahora no he hecho nada. Estoy planificando todo. Esta parte para mí ¿Qué diferencia hay, digamos, entre primaria y secundaria? es lo que decía recién, que en realidad estas secundarias solo van a ser contestadas si esta dijo que sí. Porque acá está preguntando, ¿el dataset y los métodos de análisis afectan a la accuracy? Si te dice que no, estas preguntas no tienen sentido. Porque después te preguntan, si dijiste que sí, ¿cuáles fueron los mejores métodos de estimación? ¿Y cuáles fueron los mejores procedimientos de la que Las preguntas que... Son preguntas que aparecen si la respuesta de estas es sí o no. Pero como yo no hice nada todavía, no sé cuál es la respuesta. Entonces por eso tengo que planear todo antes y que me aparezcan preguntas después. Y yo quiero contestar, porque eso va a explicar que tú tienes que trabajar más. Entonces tengo que pensar en preguntas primero. Quizás necesitas las secundarias para terminar de responder a tu inquietud general. Pero a veces no podés porque algo falla antes. Entonces generás una primaria para llegar más. Y si la perdón, Estructurar un poquito. no sé si lo habrás leído o lo hice, pero entonces podría tener como preguntas de investigación primaria
la opuesta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sería, o Es que no sea, te interesa, es como que la primera te da el contexto, descarta todo un montón de situaciones y sobre esas situaciones quieres hacer tu verdadera pregunta. En realidad, claro. la respuesta sería si los métodos de análisis, los conjuntos de datos no afectaron la accuracy, entonces es una cuestión de que el método que propone la intervención no es generalizado. Entonces ya tendrías la respuesta ahí. Claro, Esto de exacto. la estimación entre compañías no es generalizado, porque cambias un poquito y será un método. Está bien, está bien.